Vamos a hablar con el ingeniero Rubén Mazaro acerca de una plaga que está preocupando a los productores granarios, sobre todo en el sur del país. Se trata de gusano blanco. Vamos a conocer que en altas poblaciones puede ser muy perjudicial para la siembra de trigo, uno de los principales cultivos que afecta. Realmente esta plaga, algunos dicen plaga emergente cuando reaparece, pero tiene ciclos. Aparece y después desaparece durante unos años. Y lo que ha estado pasando estos últimos años es que casi, digamos, había bajado su población y se notaban muy pocos lotes de agricultura. Pero parece que ahora, como me han estado consultando colegas de distintos lugares, está como levantando y muchísimo la población. Incluso en secuencias agrícolas que no las teníamos como importantes para este insecto, pero en realidad lo que ha pasado es que el hombre ha ido cambiando el sistema de producción. Bien. Con sus prácticas. Ajá. Nosotros siempre decíamos, y está escrito y está evaluado, que el trigo soja era la secuencia que favorecía el desarrollo de este insecto. ¿Por qué? Porque el trigo es donde se alimenta, las larvas se alimentan, salen los adultos y después en la soja los adultos encuentran un buen lugar para hacer sus galerías en donde las hembras depositan los huevos, las larvitas chiquititas encuentran, llamémoslo refugio entre comillas, debajo de las hojas de la soja que siempre van cayendo y también una buena alimentación. Claro. Entonces después de la soja aparece una gran cantidad de insectos, un insecto que tiene una distribución agrupada o agregada, o sea, en criollo hace rodeos, hace manchones, y eso se nota en el campo, salvo que el lote esté totalmente lleno de manchones y lleno de gusanos blancos. Pero también, por consultas de colegas, se está observando que en lotes que tienen unos cuantos años de soja de primera, soja de primera, soja de primera, también tienen poblaciones altas. La pregunta ahí es por qué levantó la población si no tenían trigo o no tenían teóricamente ninguna gramínea en el medio. La cuestión es que se está haciendo mucho cultivo de cobertura y muchos de esos cultivos de cobertura son gramíneas. Y hace pocos días se escuchaba que el mejor cultivo de cobertura es el trigo. Es un trigo sembrado, digamos, sin objetivos de cosecha de grano, sino simplemente para cubrir el suelo, para hacer un rastrojo después. Y la otra cuestión es que hay muchos lotes que tienen muchas malezas gramíneas, como son la cebadilla, el reygrás, y eso, por supuesto, reemplaza al trigo en cuanto a la alimentación de las larvas y al aumento de la población. Las cuestiones están yendo más allá de la secuencia que nosotros habíamos estudiado, era la más importante. ¿Qué hacer? Lo que hay que hacer es revisar ahora, en este momento, los lotes antes de la siembra del trigo con tiempo suficiente para tomar decisiones. Nosotros recomendamos, por los estudios que hay, a partir de 4 larvas por metro cuadrado, estamos hablando del gusano blanco llamado Diloboderus apterus, con más de 4 larvas, hacer tratamientos de semilla con insecticidas. Algunos productos son dobles, o sea, tienen insecticida y fungicida. Bueno, lo importante es que tenga el insecticida, productos inscriptos, que seguramente hay una larga lista. También nosotros observamos que en aquellos lotes donde hay mucha cantidad de gusanos blancos por metro cuadrado, el tratamiento de la semilla no es suficiente, no alcanza. Los gusanos blancos, vamos a decirlo entre comillas, sobreviven y dañan muchísimo al trigo. En realidad, por los estudios que hay, quienes trabajan en papa, por ejemplo, en el área de Balcarce, han observado, han estudiado que en realidad el gusano blanco no se muere con los insecticidas. Nosotros en nuestros ensayos, haciendo cantidad de pozos en los ensayos para sacarlo, yo tengo en mi mente que solamente encontramos 2 muertos realmente por estar comiendo raíces
en donde en un sector que se llama rizosfera, o sea, en el ambiente de las raíces, comiéndose, y ahí está el producto que le pusimos a la semilla. En realidad, los especialistas en este tema dicen que estos gusanos tienen sensores químicos muy potentes, quimioreceptores muy potentes y que detectan pequeñas cantidades de los insecticidas. Eso hace que los repela. Entonces el insecticida lo que hace es proteger, cubrir el área de las raíces del trigo. Al aislarse, al irse de esa zona donde está su alimento, el gusano blanco queda como debilitado y está más expuesto a los enemigos naturales, por ejemplo a los hongos. Está débil por la comida. Ahora la conclusión de la nota que hemos logrado con el ingeniero Rubén Massaro, que nos está hablando hoy de gusano blanco, una plaga que hoy está preocupando a los productores granarios, particularmente a los productores de trigo. Vamos a conocer algunos de los métodos que se están utilizando para el control de esta plaga. Un tratamiento como para apagar un incendio. Por ejemplo, si alguien no tomó la precaución de descubrir los gusanos blancos antes de sembrar al trigo, fue a ver los trigos en el estado de Macollá, que se encontró con que está perdiendo verdaderos sectores del trigo, los está perdiendo y va a perder mucho rendimiento. Nosotros medimos ensayo de pérdida, colegas que me han dicho, sí, mira Rubén, el año pasado perdí 10 quintales en un lote de trigo. Entonces sería como para parar esa población de gusanos blancos y detener los daños. Con el insecticida clorpirifos, 2 litros por hectárea. Es un tratamiento que pierde absolutamente toda selectividad por el tipo de insecticida, que sabemos que no es selectivo, y por la dosis, que es muy alta. No es muy aconsejable esto desde el punto de vista ecológico, por supuesto, porque se eliminan todos los enemigos naturales, no queda realmente nada. Por eso digo, es un tratamiento de bombero como para apagar el incendio. Otra tarea que se puede hacer, otra práctica, es hacer una labor como se hacía antes y que muchos lo hacen para emparejar los lotes en sectores donde compactaron, donde dejaron huellas, que es usar un disco de doble acción. Ajá. Que remueva bien el suelo superficial y corte ese rastrojo que está cubriendo el suelo. Eso es muy efectivo, pero hay que hacerlo de día. Es más, si el lote es grande y no nos va a alcanzar el día para pasar el doble acción, lo aconsejable sería ir haciendo por pedazos. Un día un pedazo, al otro día el otro pedazo con el doble acción, para que estas aves puedan ocuparse de comer todos los gusanos blancos que van a quedar expuestos. Y realmente esto funciona, hay gente que lo está haciendo. Si no, es realmente complicado. Uno tendría que decir, bueno, en ese lote que tenés tantos gusanos blancos, no hagas trigo, hace un buen control de malezas gramíneas en el barbecho químico, y después ese lote tendría que ir a un cultivo de soja de primera. En los estudios que hemos hecho nosotros hace unos cuantos años encontrábamos 9, 10 especies diferentes y variaba la proporción de gusano blanco en todo ese conjunto de especies. Por eso es importante hacer los muestreos ahora. Si no, la persona que va, los colegas, por ejemplo, que hacen los muestreos, no conocen las especies, hay claves para reconocerlos y hay un par de características para identificarlos. ¿Cómo se hace el muestreo? El muestreo se hace con pala de punta, o sea que hay que excavar en un rectángulo de 50 centímetros por 25 centímetros por 30 centímetros de profundidad. Si la pala de punta es nueva, es la altura de la pala, si no está gastada, entonces tiene 30 centímetros. En ese espacio se saca todo el suelo, se saca el rastrojo primero, se limpia, saca el rastrojo, las malezas que están arriba, despacito, porque ahora todavía tenemos buena temperatura y los gusanos blancos están todavía superficialmente. Y se empieza a excavar y van apareciendo los gusanos, es muy fácil verlo porque son blancos,
contra un suelo que seguramente en este momento está húmedo, está oscuro, y se separan los gusanos blancos y se los guarda en una bolsita para después identificarlos, separar los gusanos blancos del resto de los gusanos. Esta excavación se hace muchas veces en el lote. En un lote, vamos a tirar una cifra de 30 hectáreas, habría que hacer 10 muestreos y bien distribuidos. Claro. ¿Por qué? Porque, repito, estos gusanos blancos hacen manchones, hacen rodeos, porque las larvitas, como salen muchas larvitas juntas de esa galería que hizo la hembra y puso los huevos, se distribuyen alrededor de esa galería y quedan haciendo un verdadero manchón. Lo otro que es muy observable en lotes que tiene poco rastrojo de soja arriba, o de trigo soja, es que los gusanos blancos salen de la galería y se alimentan de los rastrojos. Y en esto voy a aprovechar, si tengo tiempo, hacer una aclaración. Se decía hace muchos años que había que hacer el tratamiento con insecticidas del rastrojo antes de la siembra del trigo, antes de una lluvia, para que la lluvia lavara el insecticida y lo llevara adentro de la galería. Entonces los gusanos blancos se morían. No es así. Lo que se hace es utilizar un insecticida como si fuera el clorpirifos, es un emulsionable, tiene que ser un insecticida emulsionable que quede retenido en el rastrojo. Entonces el gusano blanco sale a la madrugada a buscar comida y come ese rastrojo que está con el insecticida.